en el interior soy un revolucionario. Sí, tengo una sangre roja que me hace percibir también y que me hace ver las cosas, las injusticias que pasan en el mundo. Mis padres mismos nos inculcaban, mi papá mismo, mi finado padre obviamente, que él nos decía por las noches, antes de ir a dormir, decía, bueno, quisiera que me saquen una hojita, bueno, un lápiz y bueno, vamos a hacer algo. Yo les voy a dar un tema y ustedes le van a dibujar. Sí, cuando mi papá me dice, no hay problema, dice, quisiera que hagas, que vayas a seguir lo que vos quieras, dice, artes, sí me gusta, porque a mí también me gusta, dice esas cosas. Y es así que me apoyaron bastante. Estuve 3 años ahí en la facultad. Llegaban a mi casa a que les decían unas carátulas. Sí, llegan a hacer las carátulas para el colegio. Obviamente que antes era de hacer pues todo. Ahora veo que es fácil nomás hacer. Tal vez no imprimen adhesivos nada más y veo que están pegando. Ahora veo en las librerías que hay todo listo y para hacer. No, antes era en cambio hacer uno mismo manualmente, ser creativo. ¿Cuál ha sido el retrato más difícil que le ha tocado hacer? Bueno, son retratos de cuando son a veces para presidentes, sino para autoridades, para personas, bueno, a veces son bastante exigentes mismos. Y el que más que me ha sido complicado es hacer a mis padres mismos. Tengo una obra bien bonita que es de 1,80 m aproximadamente, de altura, que hice a mi padre y a mi madre. Bien, a todas las personas que nos siguen en Ecos del Cañar, en el podcast del Otro Perfil, en esta oportunidad contamos con la presencia de Edmundo Montoya, artista plástico de la ciudad de Azogues, destacado artista también de la provincia del Cañar, de la región. Ha recibido varios premios, varios galardones, ha ganado varios concursos y es uno de los instructores de la Escuela de Artes Municipal, formando nuevos artistas. Edmundito, buenas noches, bienvenido. Siempre me gusta empezar este espacio pidiendo una autodefinición, pidiendo que las personas, nuestros invitados, se definan. ¿Quién es Edmundo Montoya? Bueno, primeramente permítame agradecer la invitación que me ha realizado Alvarito, Ecos del Cañar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primeramente también quisiera felicitarle a Alvarito, si en verdad también la presea al mérito periodístico que le habían otorgado el Consejo Municipal hace algunos días. En verdad es muy meritorio y quienes hemos visto de cerca su accionar periodístico creemos que es muy merecido. Muchas gracias. Bueno, en verdad, contestando a su interrogante, sí, bueno, Edmundo Montoya, en el interior soy un revolucionario. Sí, tengo una sangre roja que me hace percibir también y que me hace ver las cosas, las injusticias que pasan en el mundo, y que eso me ha hecho que pueda trasladar a una obra de arte. Sí, bueno, soy un talentoso, soy muy visionario también. Soy el 6º hijo de la familia, somos 10 hermanos, ¿no? En verdad, venimos de una familia muy unida, por supuesto. En verdad, Edmundo Montoya es como todos mis hermanos. Somos humildes, sencillos, pero con las ganas de hacer algo para la sociedad azogueña.
Bien, ¿cuándo nace esta inclinación suya por la pintura, por el arte? Usted se define como un revolucionario, pero ¿cuándo dice, bueno, todo esto que estoy pensando, todo esto que está en mi cabeza, voy a plasmarlo en papel, en lienzos? Bueno, todo esto parte de una motivación, ¿no? De cuando era niño mismo. Como decía, somos una familia muy numerosa y los que éramos más contemporáneos, hablando de entre la familia, mis padres mismos nos inculcaban, mi papá mismo, mi finado padre obviamente, que él nos decía por las noches, antes de ir a dormir, decía, bueno, quisiera que me saquen una hojita, bueno, un lápiz y bueno, vamos a hacer algo. Yo les voy a dar un tema y ustedes le van a dibujar. Es así que todos en el piso de la casa, ya le digo, nosotros éramos una familia muy pobre, en verdad, venimos del barrio El Cañarico. Bueno, obviamente yo soy oriundo de la parroquia de Ucur, pero cuando llegamos acá, yo llegué a los 4 años, pero bueno, cuando estábamos acá en la barriada, toda la familia unida, pero bueno, yéndome justamente a lo que mis padres nos inculcaban, era que eso, bueno, que hacer creativos prácticamente. Entonces, mis hermanos también son bastante talentosos, muy creativos. Tengo a mis hermanas también que son muy creativas. Mis hermanos también que son mayores a mí. Me acuerdo que bueno, siempre llegaba mucha gente a pedir que estén haciendo dibujos y todo. Pero bueno, cuando nos ponían en la sala, ¿qué sala? Bueno, es un cuarto que tienes para todos. ¿Desde qué edad su papá le decía, bueno, dibujen, hagan algo? Sí, desde que tenía yo prácticamente unos 8 años, ¿no? Desde ahí le empezó a inculcar. Sí, me empezó a inculcar a todos mismos, ¿no? En sí, porque vimos, creo, el dibujo más no como una profesión en el futuro, sino más bien como algo... Forma sana de distraerse. Distracción, exacto. Es así que ya luego en la escuela, la escuela sí propiamente mis pero de sus hermanos usted era el que más destacaba, de pronto los dibujos suyos gustaban más, no sé. Bueno, no todo el tiempo era el que más destacaba porque tenía mis hermanos y mis hermanas mismo, mi hermana Olga, sí, justamente ella, tuvimos una anécdota muy interesante cuando yo estaba en el colegio de Juan Bautista. Ella estuvo en el colegio Luis Cordero y había un concurso intercolegial de pintura y ella participó y yo también participé. Bueno, fuimos rivales en ese momento y bueno, ella ganó, me acuerdo, y bueno, yo no sé si quedó en tercer puesto, algo así. Pero quedó entre los primeros. Que sí, justamente entre los primeros y así mismo mis otros hermanos también sí son bastantes talentosos. Ya cuando estuve en el mismo colegio, yo además estaba en el colegio técnico hasta tercer curso, ¿no? Luis Rogerio González. Luis Rogerio González, en la que tenía mis profesoras muy buenas, que les quisiera mandarles un saludo más bien, ¿no? A Marianita Vintimilla y a la licenciada Nube Rodas. En verdad que con el aprecio mismo que me han tenido, siempre me inculcaban, también me motivaban para que yo siga haciendo unos dibujos, para que siempre me mandaba al pizarrón para que haga el mapa, para hacer las clases. Me iba motivando mucho eso. Pero desde la infancia, en el barrio Cañarico, ya cuando su padre le empieza a inculcar, ¿cómo era en ese entonces el barrio Cañarico? Actualmente la gente va por el tema de los helados, por darse una vuelta por ahí, por el terminal de transferencia básicamente, que hay la mayor concurrencia, pero ¿cómo era antes de ese barrio? Claro, el barrio obviamente de tierra y todo, en la que jugábamos con el fútbol, con unas piedritas buenas como arcos, en verdad en las escalinatas mismo que existe, y bueno, hasta altas horas de la noche. Pero corríjame si es que me equivoco, antes el barrio era hasta donde es actualmente la clínica del doctor Joel Abad, ¿o no? Sí, justamente ese es todo el barrio del Cañarico, que en verdad no son muchas cuadras que digamos, ¿no? Pero es desde la calle Ventimilla hasta como quien ya se dirige hacia la travesía ya, en la subida propiamente, donde termina la calle, la calle Benigno Malo. Donde hay la Y. Donde hay la Y prácticamente, sí. Entonces eso era el barrio del Cañarico. Y bueno, en verdad al comienzo no había los helados del Cañarico. Sí, había otras heladerías. Del señor Flores. Sí, de Pablito Flores, obviamente, que él, bueno,
tuvo bastante realce, tuvo su toque también ahí con sus helados de colores. De colores, y bueno, también se hacían otros vecinos, también sí lo hacían eso, pero Pablito en verdad se ponía también lo que es sus helados de aguacate, ahí por ahí ponía sus cosas, y su toquecito en el cual tuvo bastante acogida, ¿no? Hasta la actualidad. ¿No? Pero el barrio en sí, de hace tantos años atrás, ¿cómo vivían, cómo compartían las familias? Obviamente. ¿Quiénes eran sus amigos? Obviamente, en verdad, la vecindad era bastante unida en el barrio, de muchas familias muy queridas ahí, y asimismo en las cuales han salido grandes personajes, y es así que... ¿A quiénes recuerdan? Bueno, recuerdo propiamente al doctor Virgilio Saquicela, Toledo, obviamente, sí, a doña Rosa Toledo, claro, sí, la mamacita. Igualmente la familia Sarmiento, la familia Ortiz, que eran mis vecinos propiamente, y más acá, bueno, ya teníamos a la familia Peñafiel, igualmente a la familia Hidrobo, a la familia Cabrera, la familia Semberchán, y asimismo como la familia León, ¿no? Más arriba, bueno, teníamos a la familia Sarmiento, a la familia Pesantes, a la familia Ormaza, y bueno, y mis amigos, ¿quiénes eran? Creo que ya son personajes públicos mismo, que han sobresalido, bueno, hasta la actualidad, bueno, y uno de los mayores personajes, bueno, obviamente, de doctor Segundo Serrano, pues, ¿no? Él era amigo del barrio. Amigo del barrio, obviamente. Y mis otros amigos ya de contemporáneos, tal vez un poco mayores, teníamos como ese Herminio Rodríguez, amigo Eloy Calle también, que vivía un poquito más arriba de las escalinatas, igualmente a Wilson Hidrobo, a Javier Hidrobo, a Mercy, igualmente al que es el doctor Ariel León, al doctor a Diógenes, igualmente a Fabián Redrobán. Diógenes León, claro. Igualmente a Fabián Redrobán, Rafael y Víctor Hugo Pesantes, Marco Ormaza, y bueno, en fin, a la familia Vicuña también, que todos han vivido, a Marcelito, en fin, mucha gente que ha sido contemporáneos, bueno, nuestros, y en la actualidad estamos siendo partícipes también, porque nos unidos nuevamente, estamos siendo partícipes de algunos eventos, de algunas convivencias, y ahora estos campeonatos que existe, que es el intercallejero, ha unido bastante a la familia, el cual felicito a los organizadores. Organizado por alguien del barrio Cañarico mismo, como Pancho León. Bueno, Pancho León, sí, justamente, mire, el Panchito era parte del barrio Cañarico también, sí. Entonces, mire, nos ha hecho que unamos nuevamente a las familias, y ahora estamos nuevamente consolidados el grupo. ¿Y qué hacían en el barrio en ese entonces? Ahora, por ejemplo, y siempre cuando converso con personas que tienen cierta edad, cierta trayectoria, les digo, o sea, ahora ya no hay esa unidad como antes. Ahora es rara vez que el barrio se una, rara vez que exista alguna cuestión, salvo que haya algún caso excepcional o alguna novedad. Pero es raro que los barrios se unan como antes. ¿Qué hacían antes, por ejemplo, además del juego de la pelota en las calles, porque no había muchos carros? ¿Qué eran las actividades que realizaban? ¿Cuáles eran esas actividades? Bueno, me recuerdo que de niño mismo, propiamente en mi sector, donde yo vivía, ya no muy hasta arriba del doctor Joel Abad, pero bueno, sí en el sector de que nosotros vivíamos. Como decía, somos una familia bastante numerosa. Mi mamá fue algunos años presidenta del barrio y todo, bueno, bastantes entusiastas. Lo que hacíamos era algunos juegos en épocas de las festividades mismo, en Navidad mismo hacíamos algunas festividades, algunos eventos, ¿no? Y lo más importante es la unidad que teníamos cuando queríamos sacar alguna, como está la actualidad, nosotros hacemos de la Dirección de Cultura, ir a pedir auspicios, y antes era ir a pedir en las casas, ¿para qué? Para hacer el año viejo, para hacer cualquier actividad
de festividades mismo. Y nosotros congregarnos mismo en nuestra casa tan pequeña y tan pobre. ¿Y en qué parte del Cañarico era usted? Bueno, era en la parte que da ya de la escalinata hacia la otra escalinata que da hacia la avenida 24 de Mayo. Sí, justamente en la mitad, tras el terminal interparroquial, en la parte de alta. Era nuestra casa era pequeña, era larga obviamente, pero no era de 2 pisos, y era acogedora. Le iba a decir es porque nosotros cuando queríamos sacar algún fondo, hacíamos que todos vengan, todos los niños y mamá, es decir, que vengan a la casa para ver televisión. No nomás había televisión en ese tiempo, no todo el mundo disfrutaba de televisión a colores, tal vez. Y bueno, de ahí les cobraba el cobro, ¿para qué? Para de ahí hacer, recoger fondos y hacer, como decía, el año viejo, hacer los escarpines para poner en los banderines, perdón, y asimismo vender hasta esas cositas, esas chispiolas o heladitos, bueno, que se hacía, pero bueno, importante era sacar fondos. Importante era sacar fondos. Y bueno, ya en la época de las fiestas de noviembre mismo, que eran tan lindos, tan bonitos, teníamos nuestra propia orquesta, que era la orquesta de la familia Calle, de don Lucho Calle, ¿no? En la cual teníamos ahí, siempre en la escalinata parábamos a la orquesta, y era un ambiente bastante de familiaridad, muy unidos, y bueno, en verdad no había ningún problema, que podíamos pasar las altas horas de la madrugada y no había ningún inconveniente. Esa era la unidad que nosotros teníamos, y bueno, y en verdad con lo que nos unía bastante también ya a nosotros como jóvenes era el deporte, que siempre jugábamos indoor, y en verdad que nos jugamos 3 o 4 partidos en la escuela Manuel Muñoz. ¿O funcionaba en otro lado? No, en la escuela, sí, justamente el que existe actualmente. Claro, más antes era obviamente en la calle mismo, en la calle de tierra, que era en un lado, y al otro lado, bueno, ya era. ¿Y en dónde estudió usted en la escuela? En la escuela 4 de noviembre. Sí, en la escuela 4 de noviembre. Bueno, el primer año que estaba en la escuela 4 de noviembre, funcionaba lo que es la escuela Manuel Muñoz, funcionaba por las tardes. Luego, para segundo grado, ya empezó a funcionar acá en donde es ahora el registro civil. Ahí, y bueno, ahí terminé en verdad. Y un saludo también a mis grandes maestros, ¿no? Al señor Luis Machado, igualmente al profesor Germán Vélez. Bueno, tenemos mucho reconocimiento, mucho agradecimiento también a él. Bueno, ya son personas que fallecieron. ¿Y alguna travesura que ya recuerden esta época del barrio, de la escuela, del colegio, con los amigos? Bueno, le comento, no he sido tan revolucionario, decía, e inquieto era por dentro yo, en verdad, sencillo por fuera. Y es así que tal vez alguna anécdota que sí tuve con mis amigos de barriada era, antes pasaban los buses por los centinelas que iban a Biblián, y me fui con unos 2 amigos porque teníamos que, siempre íbamos a bañarnos supuestamente en el puente de San José, en el río, era bien claro, había un bonito, unas cascadas y todo para bañarnos ahí supuestamente, ¿no? Y pasaba por ahí, decía, por el barrio mismo pasaban los carros que iban a Biblián, y los 2 amigos se suben en el bus, y nosotros 3 vecinos y amigos nos subimos atrás en la parrilla del bus. Antes eran pequeños los buses, obviamente. Y en el momento que se bajan ellos en el puente de San José, nosotros también nos bajamos de atrás, y yendo a bajarnos, los 2 amigos se bajan y yo no me puedo bajar. Y acelera el bus y se va a la ciudad, a Biblián. Pero no paraba en Biblián mismo, sino que ya iba más allá para Nazón, y ya era preocupante. Yo tenía alrededor de unos 12 años ahí. Y
ya iba a dar la vuelta así para ir, bueno, a otro, ya digo, a Nazón, ¿no? Digo, chuta, digo, y ahora sí me bajo, porque me bajo aquí, porque sin medio, uno niño, pues, ¿no? Yo me bajo aquí. En el momento que me bajo, me pego a la caída en pleno pavimento. Dios mío, me lastimé todo el cuerpo, todas las piedras por los dedos, las rodillas peladas, todo era aquí, la cara igualmente, en verdad era fatal, era irreconocible, en verdad, y ventajosamente, no que ventajosamente, pues, sino ese día iba a llegar mi papá siempre llegaba a los 15 días del trabajo, del Ministerio de Obras Públicas, llegaba y ¿cómo le va a ver así? ¿Cómo va a verme así? Pero bueno, la avenida también de allá de Biblián, una señora de buen corazón, me trajo acá a Sogues, en el hospital me hicieron las curaciones, igualmente la señora era conocida de mi mamá, le había llamado y todos, ya les veo yo desde las ventanas más de emergencia, vi a todos mis hermanos desesperados, ya, así que pasó, salí, y bueno, así mismo como todo con parches, en fin, pero llegar a la casa y que mi papá que iba a llegar a las 5 de la tarde y yo a las 3 de la tarde pasó eso. Y mi papá, ya escucho nomás que mi papá llegó y a todos veían a toda mi mamá, mis hermanos medio asustados. Y escuché que qué pasa, y no, el Edmundo, esto pasó, y me viene a ver y todo, y bueno, y en fin, a decir a mi madre que, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué se han descuidado? No, lo que pasa es que tuvieron paseo en el colegio y pasó esto, dice, tú se ha bajado antes de hora. Pero hacer ir a hablar al colegio. No, ya hablamos, ya Luis tuvo la culpa. Eso es lo que nunca supo la realidad, en verdad, que me pasó. Es lo más grave más grave, lo más anecdótico que tuve por pendejo, por bajar. Sí, eso es lo que me pasó en mi niñez, en verdad. Y de ahí, amigos de colegio, ya en el técnico, ¿cómo empieza ya a desarrollar Edmundo Montoya? De pronto, también pensando en el arte, o pensaba en otra profesión, pensaba de pronto dedicarse de lleno al arte, a la pintura, o le empezaba a gustar otra profesión. Sí, bueno, cuando estuve en el colegio Luis Rogerio González, porque todos mis hermanos estudiaron, hablando de los varones, era la inquietud, bueno, de seguir una carrera técnica, sí. Pero ya cuando estaba ya por terminar el tercer curso, y como digo, motivado por mis profesores, alguien me dijo, de mis profesores, dice, sería bueno que sigas arquitectura, vos eres bueno para dibujar y todo. Bueno, me fui a seguir físico-matemático al Colegio Juan Bautista. Pero, ¿qué carrera técnica quería usted? ¿Qué le gustaba? ¿Mecánica, electricidad? Bueno, en la realidad, tal vez electricidad, porque todavía no estaba, no tenía definido ni nada, sí, en verdad. Ya a veces lo que sus padres nos decían, nada más, pues, ¿no? Pero más bien ya cuando, con esa vocación mismo y ese talento que tenía, yo decía, lindo, sí me gusta arquitectura, quisiera ser arquitecto. Bueno, después supe que había artes visuales en la Universidad de Cuenca. Bellas Artes suponía que era, pero bueno, después, justamente el año que entró a la universidad. Pero en el colegio ya fue cambiando todo. Ya, usted bueno, dijo, ya, yo sí. quiero arte. Yo quiero arte, sí, porque yo ya iba siendo parte de este mundo, ¿no? De ese mundo. Del arte, iba participando, iba haciendo los dibujos para mis compañeros, haciendo cómics, que me gusta bastantísimo hacer cómics, y lo hacía a la memoria. Me acuerdo hacer a Condorito mismo, hacer facilísimo, hacer a Calimán, eso. Y veo, últimamente acabo de ser, mejor dicho, por el Feria del Libro mismo, tuve que hacer esos personajes para poner las alegorías ahí, me vine al pasado también, y lo hice, obviamente, rápidamente. Ya con esa motivación, con lo que uno mismo sentía que pudiera hacer una obra de arte, y con mis padres mismos me motivaron para que
pudieras ingresar a la Universidad Estatal a seguir artes visuales, y que era adjunta a la Facultad de Arquitectura, era la Escuela de Artes Plásticas, Artes Visuales, es decir, y posteriormente ya fue una Facultad de Artes Visuales, ya que fusionaba en la Facultad de Agronomía. Bueno, en verdad yo estuve 3 años en la Facultad de Artes. Pero sus padres, ¿qué le dijeron cuando fue a estudiar artes? Porque no sé si pasaba antes, pero ahora, por ejemplo, los papás a ese tipo de carreras le suelen decir, bueno, estudia algo que realmente te sirva, que te dé recursos luego, algo que sea productivo. Claro. Estudio ingeniería, no sé, medicina, derecho, no sé. ¿Sus padres qué le decían en ese entonces? Claro, en verdad, como usted bien dice, bueno, eso, y era también de mis hermanos más de mayores de edad, que ellos justamente ya fueron a una carrera técnica para, bueno, eso, voy a ser un mecánico, y es así que mi hermano, el uno es mecánico, mi otro hermano, bueno, siguió electricidad, pero bueno, no ejerció la profesión. Pero sí, cuando mi papá me dice, no hay problema, dice, quisiera que hagas, que vayas a seguir lo que vos quieras, dice, artes, sí me gusta, porque a mí también me gusta, dice, esas cosas. Y es así que me apoyaron bastante. Estuve 3 años ahí en la facultad, tenía problemas bastante de salud, en verdad, tenía problemas, bueno, que hasta el viaje a veces me hacía mal, tenía dolores de cabeza, en fin. O sea, ¿viajaba usted de Cuenca todos los días? Sí, después ya el problema que tenía de la Josefina mismo, ya era un poco complicado, de ir a dormir allá, o ir, trasladarme 2 veces a la facultad, y era bastante complicado, madrugar mucho. Pero ya casi unos 6 meses me pasé en la casa y a Dios gracias, bueno, O sea, el tiempo de la Josefina usted descansó, ya no se retiró. Sí, en verdad. Después de la Josefina, más bien, volví a estudiar, seguí, mejor dicho, en el tiempo de la Josefina mismo, seguí estudiando. Más bien, después de ese problema es que me retiro y me dan un contrato más bien para dar clases de dibujo y pintura en la municipalidad. Me acuerdo en Acción 94, con doña Melania Callancela, en la época del doctor Segundo Serrano. Entonces, bueno, desde ahí me dieron, creo, como algunas oportunidades para que dé talleres, para que sean maestros también de la escuela, de la Escuela Municipal de Artes. Teníamos en el Centro de Cultura y Recreación Juvenil Municipal de Azogues, que se llamaba en ese tiempo. Entonces me dieron esos contratos, y después ya en el 97 aproximadamente ya me dieron lo que es el nombramiento. Pero antes de eso ya empecé también a estudiar lo que es administración educativa. Entonces me estudié eso en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Entonces ahí también me gradué, licenciado en Ciencias de Educación. ¿Y Artes cuándo terminó? Bueno, Artes no logré terminar, en verdad. O sea, no terminó. No logré terminar. Pero la otra cuestión, administración educativa, en cambio, no he ejercido. Pero no he dejado yo de dibujar y de pintar. ¿Y de enseñar también? Y de enseñar, en verdad. ¿Sabe que esto es...? Pero, o sea, ¿por qué deja? Porque de pronto, como se suele ver ahora también, el estudiante que empieza a ganar dinero dice, chuta, mejor me quedo trabajando y, bueno, ya tengo igual nombramiento. Claro, es así, en verdad, que ya con nombramiento y todo. ¿Y qué pasa? En el municipio hago lo que siempre he querido hacer. ¿Qué es pintar? Es pintar, lindo. Posteriormente, ya haciendo alguna actividad artística y exponiendo, y a Dios gracias, ganando algunos premios y todo. Entonces, creo que las instituciones culturales, la gente mismo, me vio y me empezó a confiar, ¿no? Trabajos, y para que te vaya a exponer también en algunos lados. Y más que todo,
darme las obras, ¿no? Para que haga. Y le comento ya que la mitad justamente de lo que hice en mi casa, la mitad es hecho por mis trabajos que he hecho fuera de horas laborables. Entonces, solo de obras. Solo de obras lo he hecho en mi casa, modestamente, lo tengo mi vivienda. Y entonces creo que todo eso lo debo al arte, ¿no? Y ¿cuál es el primer cuadro que le dicen que pinte? ¿A qué edad tenía y cuál es la primera obra que le dijeron, bueno, dibujas bien, pintas bien, dame haciendo esto y te voy a pagar por eso? Bueno, sí, es a través de cuando llegaban a mi casa a que les decían unas carátulas. Sí, llegan a hacer las carátulas para el colegio, obviamente que antes era de hacer pues todo. Ahora veo que es fácil nomás hacer. Tal vez no imprimen adhesivos nada más y veo que están pegando. Ahora veo en las librerías que hay todo listo y para hacer, ¿no? Antes era en cambio hacer uno mismo manualmente, ser creativo para realizar una portada, ¿no? Entonces creo que la gente me fue viendo ahí, me fue confiando para que les dé haciendo a sí mismo ilustraciones para algunas tesis que antes se hacía a sí mismo. Las tesis eran dibujadas, ¿sí? Lo hacía también, y luego para que sean impresas. Entonces la gente iba confiando eso, y luego ya cuando hablo ya de mi primera obra de arte es cuando estaba en la universidad mismo, en el primer año, y pude realizar una exposición aquí en la Municipalidad de Azogues. Esta fue mi primera exposición individual, en la cual pienso que desde ahí dije, o que creo ser artista plástico, ¿no? Porque la gente aceptó mi obra, mis conceptos, mi creatividad mismo, y empezó ya a confiar, y ya vino yo en lo posterior muchas cosas que por añadidura llegó a través de las instituciones culturales. Bien, estas es las primeras obras, y el cuadro, el primer cuadro que le dicen, bueno, esto quiero que plasmes, de pronto un retrato, de pronto un paisaje, no sé, antes era, desde mi punto de vista, más cotizado este arte, porque si es que revisamos las casas de antes, hay los cuadritos, antes había... Y hacían los chilenos, los peruanos que llegaron a poner ojos azules a toda la gente. Exacto, ya ahora son las fotos, pero antes habían los retratos que eran pintados. Sí, en verdad, ahora cae en cuenta uno que no eran pintados propiamente, sino más bien eran unas fotografías que se ponía ahí mismo, que se colocaba, que se revelaba como pintura, y, o sea, uno ya va viendo, ¿no? Y se le hacían veladuras nada más y ponían ya o sea, eran editadas. Editadas ya, claro. Entonces, ahora los veo así en mucha gente, en muchas familias, ¿no? Los veo esos. Y me acuerdo claramente que llegaron a mi casa también, pero bueno, nunca mandaron a hacer en mi casa. Pero sí, de mis abuelitos sí hicieron, y les vi claramente que son fotografías y son puestos, ya le digo, los ojitos bien capsitos, otros bien azulitos, ojos gatos. Y entonces sus arcillitos bien pintados, claro. Cosa que nunca les iba a fallar, pues, ¿no? Pero en verdad, ya lo que en su inquietud, qué obra mía, qué me ha gustado pintar, en verdad sí, justamente los retratos me ha gustado pintar. ¿El primer retrato que hizo a quién fue? Bueno, el primer retrato que realicé es a una amiga, cuando estaba en la universidad mismo, a una amiga de acá, de Chullín, justamente Fanicita Calle, a la cual le saludo, en verdad, una gran amiga, una gran persona. Bueno, parte de los bocetos, o parte del estudio más bien que hacíamos en la universidad, y hacíamos retratos, y entonces creo que a ella... Porque le gustaba a ella también de pronto, que le eligió de modelo. ¿Por qué no? Sí, en verdad, sí. Me gustó y le obsequié eso. Entonces... Pero usted, para regalos en ese tiempo, ya para conquistar también, bueno, regalar retratos y todo, cosas originales. Bueno, sí, en la realidad, sí, en muchas ocasiones. Ya ves. Sí, en muchas ocasiones. He regalado así, justamente retratado, y he podido obsequiar. Pero ¿cuál fue el primer retrato que le dijeron, quiero que pintes, yo voy a posar ahí
y lo que me cueste. Sí, 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 bueno, ya se aprendimos de la universidad, obviamente teníamos el modelo y pintábamos ahí. Pero sí, tengo muchas personas de aquí de la ciudad misma. Pero ¿quién fue el primero que confió en su servicio y dijeron, te voy a pagar por esto? Bueno, una compañera, una amiga, mejor dicho, Nubita Narváez, y a ella le hice un retrato, un busto, y quien confió en mí, en verdad. Y luego sirvió eso también para hacer una obra, luego una obra grande, una obra ya bastante conceptual. Y asimismo ha habido otros modelos que me han servido ya propiamente para hacer mis propuestas, ¿no? Pero como retratos a partir de los retratos religiosos que uno empieza a realizar, como son hacer a Cristo, hacer a la Virgen, he hecho he hecho múltiples Jesucristo, a las Vírgenes mismo, en diferentes estilos. Me gusta bastante el retrato, me gusta bastantísimo los retratos hacer, son innumerables retratos en diferentes técnicas y estilos. Más que todo en el óleo lo he hecho muchos, sí, porque la gente, el cliente que quiere es ver algo más semejante a la realidad propiamente, los tonos más bien que sean reales, y el óleo se ofrece bastante a eso. No así el acrílico, la acuarela, bueno, que son bastante expresivos, son lindos, son hermosos de tratar. También me gusta bastante lo que es el acrílico y la acuarela, me gusta trabajar, y he hecho retratos en esas técnicas que son hermosas. Y he hecho retratos en formatos bastante ¿Cuál grandes. ha sido el retrato más difícil que le ha tocado hacer? Bueno, son retratos de cuando son a veces no para presencias, para autoridades, para personas, bueno, a veces son bastante exigentes mismo. Y el que más que me ha sido complicado es hacer a mis padres mismos. Tengo una obra bien bonita que es de 1,80 m aproximadamente, de altura, que hice a mi padre y a mi madre. Entonces eso fue hace aproximadamente unos 5 años que les hice, con todo el cariño, con amor, bueno, de hijo, no, tenía que hacerles a mis padres. Ese fue el trabajo más grande, me tomé mucho tiempo en hacer. Pero hay otros retratos que lo he hecho, como es en formato bien grande, mismo como es al mismo doctor Virgilio Saquicela Toledo. Lo he hecho es a todos los prefectos que han pasado por el Consejo Provincial, a todos ellos les he pintado. Tienen en la galería, no sé si ha visto, de la galería de la prefectura, todos son pintados de mí. Igualmente en la municipalidad hay algunos retratos que son pintados míos. Los que están en la sala de sesiones. No son todos míos, son solamente, bueno, ahorita están expuestos solamente es uno nada más, y otro que está al lado, que es, bueno, uno del arquitecto Eugenio Morocho, que le hice 2 más bien. Y también ha sido uno de los más complicados que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el arquitecto siempre llegaba a mi casa y a revisar, y él mismo muy minucioso, como arquitecto mismo, y Edmundo, que no parece que es, póngale acá esto, póngale. Bueno, y era bastante complicado y exigente, y eso es bueno porque uno va perfeccionándose, obviamente, ¿no? Va siendo más maduro en las cosas que va haciendo. Y bueno, y una obra de él está en la galería de los exalcaldes. Y también tengo, bueno, a Torres Tenorio, también tengo pintado ahí, está en la galería. Pero y en algunas galerías mismo de las municipalidades de la provincia, también tengo de Delhi, justamente están los 3 alcaldes y presidentes del Consejo Municipal. Ya más de retratos, ¿qué cuadro es el más complicado que le ha tocado pintar? Bueno, le comento también uno de los más complicados, hablando ya de los retratos, antes de irme al otro tema. En la actualidad le estoy haciendo al señor obispo. Sí, bastante complicado, pero muy, muy interesante poder realizar esa obra, que no solamente está él, sino también hay otras cosas más que se complementan. ¿Y actualmente cómo hace? ¿Toma la foto y se dedica a pintar? Sí, y justamente, bueno, muchos me dan la fotografía, ¿no? Y siempre sugiero que me den una foto bien clarita, ¿no? Entonces, a través de esas, uno se pone a pintar, ya
en base a la experiencia, a través de los cánones, se va realizando lo que es la obra en diferentes etapas, primeramente lo que es el dibujo, luego que es una aguada, y lo que es después ya los toques de los medios tonos, y luego la luz y la sombra, y luego para ir dando las formas, que es un trabajo muy lindo, muy interesante. Me gusta a mí bastante hacer los retratos, y también lo hice ya para luego ser plasmados en cerámicas, allá en la Universidad Católica. Están frente en los exteriores, sí, en la avenida Ernesto Che Guevara. De la educación que lo llamaron. Sí, justamente se llama fundadores de la educación en Azogues. Sí, justamente son personajes, son de cada uno de los colegios de aquí de la ciudad. Y entonces fueron realizados cada uno en un formato de 60 por 45 centímetros, trabajados al óleo, y luego fueron ya puestos ya en cerámicos, más bien dicho, se llama la cerámica sublimada, ¿no? Entonces ya hemos hecho algunas ocasiones, esos, no solamente retratos, sino en otras cosas más. También nos hicimos entre otros compañeros también lo que es en la plaza de Plaza Bolívar, también están los exfutbolistas, exglorias del deporte. Glorias del deporte. Y también había en el Estadio Federativo. En el Estadio Federativo también son ya pintados, sí, estaban pintados, ahora son hechos en cerámicos allá en la Plaza Bolívar, pero acá en el Estadio Federativo siguen habiendo las pinturas. Me gusta así bastante los retratos, porque cuando pintamos nosotros los murales mismo, siempre me tomo yo la atribución y digo a mis compañeros, déjenme, yo voy a hacer el retrato tal vez de algún patrón o de alguna cosa. Pero ya hablando ya de obras mismo, la más compleja que ha tenido. La más compleja, hablando de algo decorativo, hablando de paisajes mismo, sí lo he hecho, y de una obra de carácter religioso, sí, justamente fue para la parroquia de Ingapirca, sí, en la iglesia mismo tuve que realizar a un Jesucristo, quien está en el altar. Es un Jesucristo bien grande, trabajado al óleo, sí, es bastante grande. Y otro también, bueno, que es bastante complicado fue hacer con mis compañeros que lo realizamos, fue en la catedral que está en las cúpulas. Sí, eso fue a través ya de la municipalidad que realizamos, y eso es bastante complicado porque era de estar pintando para arriba y todo. Eso es, bueno, hablando ya de murales mismo. Y ha habido bastantes obras que sí se han complicado en realizar por su manera, por su concepto, en cambio, ¿no? Porque a veces me ha tocado, bueno, ya presentar las obras mismo para salones, para concursos, y esos son los trabajos más complicados, trabajos más grandes que uno se tiene que realizar, porque la obra no solamente uno se sienta frente al caballete y dice, o se inspira este ratito y dice, voy a hacer esto. No, la obra nace desde que uno sale de la casa, ve y vive en la calle, en la institución, vive con los amigos, ve todas las cosas que pasan en el mundo, en la casa mismo, en el interior. Y yo creo que toda esa cuestión que se recoge, que voy viendo, recojo y puedo plasmar después ya en un boceto, y luego le voy haciendo ya la composición para que se pueda realizar la propia obra de arte. No es nomás de coger, de inspirarse ese rato en la obra. No, eso es fácil, creo que ningún artista lo va a hacer así, ¿no? Entonces todo debe ser un estudio, todo debe haber un concepto, ¿no? Es así que la obra más complicada que uno puede realizar es el poder observar, en este caso yo lo observo, las cuestiones del desequilibrio social que existe en el mundo. A mí me gusta hacer estas injusticias que existen, de poder manifiesto. Y ahí es el concepto que usted debe implementar en la obra, porque la desigualdad bien se puede graficar una persona grande, pequeña, etcétera. Me estoy inventando, pero el concepto que va en la obra es lo complicado. Así es. Mire, o sea, nosotros tenemos, ¿cierto? Hasta la actualidad, miren que en este momento también tenemos
gente que todavía está en las calles trabajando, niños que están trabajando en la calle, niños que están frente a un ventanal de un restaurante. Todavía vemos en Medio Oriente esos conflictos, todas esas cosas que le van llenando a uno, en todas esas cosas que uno va observando, uno sí plasma en una obra de arte. Gracias a Dios me ha dado buenos resultados, más bien. ¿Por qué? Porque los mensajes son bastante fuertes y a Dios gracias he tenido la oportunidad de ganar algunos premios con ¿Cuál eso. es el mayor premio que ha ganado? Bueno, el premio que obtuve, bueno, y el reconocimiento también, que fue en la ciudad de Riobamba, me acuerdo, que era el joven sobresaliente del Ecuador. Me dieron la condecoración en la cual, bueno, al cual observaron mis obras, llevaron un jurado mismo y entre otros actores mismos, jóvenes obviamente de aquí del Ecuador, en ese congreso que era de la Cámara Junior Internacional, que me invitaron obviamente, y me fui allá ya para ver cuál es mejor dicho, quién iba a ser los ganadores. Y entonces era tan bonito el momento que todos solemnemente dicen, bueno, el ganador, al joven sobresaliente del Ecuador, es el representante de la provincia del Cañar. Era algo bonito, y digo, parece que estoy yendo por buen camino, creo que estoy aportando a algo. ¿Qué llevó esa vez? ¿Qué obras llevó? Bueno, son obras bastante conceptuales, justamente de las que les acabo de mencionar, de lo que eran obras de unos niños que están tras unos alambres púas. Bueno, eran unas obras bastante, no coloridas, sino eran bastante grises, pero tenía 2 o 3 puntitos que eran rojos y bueno, se daban unos matices bastante bonitos y conceptuales más que todo. Y obras que en donde el niño era el personaje importante ahí, y creo que todo eso captaron ellos y el jurado creo que observó para poderme dar ese reconocimiento. ¿Y dónde están todas las obras de usted? Bueno, reposan en diferentes instituciones culturales. En la Casa de la Cultura hay muchas obras que han sido premiadas, también están ahí y reposan. Muchas obras también están en el exterior. A Dios gracias tuve la oportunidad también de estar exponiendo en algunos países y me han comprado en algunas ocasiones, otras, bueno, han venido a mi casa mismo, han llevado de aquí para el exterior y bueno, creo que mucha gente también del exterior ha llegado aquí a mi casa. Mi casa, bueno, es modestamente, es como una galería, todo han llegado para observar, a hacerme entrevistas también. Entonces, y me han ido invitando para exponer fuera y al mismo tiempo me van comprando obras. Entonces, eso a uno sí le motiva todas esas situaciones. Y más aún cuando hay gente, amigos, que les dan esas oportunidades, ¿no? La primera vez que tú... ¿Cuánto cuesta un cuadro de Edmundo Montoya? En verdad, una obra mía puede valer desde unos $10 hasta... ¿Cuánto ha sido lo más que ha cobrado por una obra? Bueno, una obra que cobré era de unos $10,000, sí. $10,000 cobré para un mural que hice, creo que era en la Universidad de José Peralta, sí, ahora creo que todavía sigue existiendo una obra que se llama Los Genios, todavía sigue ahí en el Instituto Tecnológico, ahí, parece que costó algo así como $10,000. Y otra obra también que fue más pequeña, obviamente pequeña, bueno, creo que era para un alcalde no me acuerdo, creo que era de allá del norte, no me acuerdo de dónde era, pero les cobré creo alrededor de unos $6,000, era un retrato nada más, ¿no? Y bueno, y últimamente, bueno, ha habido otras obras que sí he cobrado, en verdad, bastantito.
Una obra uno no puede decir esto vale, ¿no? A veces mismo cuando uno gana los premios, tiene la oportunidad de ganar, qué sé yo, 4,000 o 5,000 dólares en el premio. Pero a veces no es eso, ¿no? Que cuesta la obra. Puede costar menos o puede costar más, pero lo importante es el incentivo también que dan, y lo que importante es también que van viendo la obra, poniendo el valor, y van diciendo, no, este va por buen camino, esta obra es buena. ¿Qué le queda por hacer? Hay mucho por hacer, en verdad. Le comento, bueno, tenemos en la municipalidad tenemos a jóvenes de la Escuela de Artes Plásticas Cantera. Ellos son mis hijos, digamos. En verdad, yo no tengo hijos, pero mis hijos son ellos, los niños, son los jóvenes, a quienes les voy a dar eso, ¿no? Es lo que modestamente uno sabe, para que ellos en lo posterior reemplacen a uno, ¿sí? Y la satisfacción bien grande ahora, justamente el día de hoy, en un festival muralístico que teníamos, casi en su mayoría todos los artistas que están ahí participando han pasado, es decir, por la Escuela de Artes Plásticas Cantera. Entonces, y muchos de ellos han sido ganadores de premios nacionales de pintura, premios provinciales, certámenes nacionales mismo que de dibujo, han sido galardonados. Entonces creo que estamos andando por un buen camino y queremos dejar ya un legado. ¿Qué sueña con pintar? Bueno, de pintar... o de dibujar, ¿cuál es el sueño, el reto que usted tiene? Bueno, el sueño, en verdad, de pintar... ¿En dónde? Me gustaría pintar así, es un mural no sé en qué lado, pero en qué parte, pero fuera del Ecuador. Sí me gustaría pintar un mural, así lejos, sí. En Estados Unidos, bueno, tuve la oportunidad de pintar cuadros hacia allá, sí, allí tuve la oportunidad de pintar también, y dar también un taller de pintura, también lo di, bueno, eso cuando estuve en Caracas, también tuve la oportunidad, eso fue en el 2006 aproximadamente. Entonces, pero bueno, hay muchas cosas que todavía uno tiene como para brindar al espectador, para brindar al público que ama el arte, que ama la cultura, y al público en general mismo, ¿no? Para que se deleite a través de a través de la línea, a través de la mancha. Creo que tengo mucho, en verdad. Soy una persona bastante sensible, muy sensible, en verdad. Y creo que tengo muchas ideas como para poder... ¿En qué obra está trabajando actualmente? Bueno, ahorita estoy trabajando en aparte de lo del Monseñor. Sí, bueno, son unas obras que me dijeron que le esté haciendo, unos retratos a un señor de apellido Abad. Bueno, le estoy haciendo un retrato. También lo estoy haciendo para Cañar, un cuadro religioso del Señor de la Buena Muerte. Y también tengo que realizar en lo posterior sí, también es un retrato también de un niño de la ciudad de Cuenca, que es una señora que viene de Hacienda. Entonces, bueno... O sea, trabajo siempre hay. A Dios gracias, sí hay trabajito. Y bueno, a veces cuando... o sea, usted sí puede decir que sí se puede vivir del arte. Yo digo, ¿a qué horas? Cuando me jubilo ya, porque yo quiero meterme de lleno al arte, porque a veces no tengo tiempo. Y a veces peleo con mi hermana, con Olga, que es la directora del Departamento de Cultura y es mi jefa. Ahora, estos días que estamos en festividades, Edmundo, no te vayas pronto, ayuda, tienes que ayudar. Me he quedado algunos días, pero a veces ya me habla mucho, Edmundo, tienes que acompañar a tal evento, verás que aquí por la noche hay que hacer estas cosas y hay que estar ahí. Bueno, uno es parte de la administración también, entonces colabora, pero hay las otras obligaciones, en cambio, que están mis obras de arte que debo cumplir. No, y nunca me ha gustado quedar mal con los clientes, en verdad. Nunca me ha gustado quedar mal con los clientes. Es así que
que tengo muchas peleas a veces con mis hermanos, con mi misma familia, mismo Edmundo, ya descansa, ya deja, ya no cojas muchas obras. Pero vienen y confían en uno, entonces uno, ¿qué va a decir? Viene y dice que estoy haciendo retrato, uno va a decir, o deje, o vaya, que esté haciendo otra persona. Si viene para que haciendo un retrato, es para porque que confían, porque tengo que sacar igualito, pues, ¿no es cierto? Un retrato, entonces no puedo decir, vayan a otro lado. Entonces, y así por decirlo, otras obras de arte. Y a veces ya cuando no mismo tengo nada que hacer, hablando de obritas, ahí sí ya me dedico a hacer mis propias obras, a la creación mismo, y a veces cuando no tengo, a veces cuando un domingo no tengo nada a donde salir, me quedo haciendo una acuarela. La acuarela me encanta realizar, y dentro de la cuestión paisajística mismo, ¿no? Es bonito trabajar en ese estilo. El acrílico también me gusta bastante, y me gusta trabajar en formatos bastante grandes. Tengo bastantes obras que son de personajes muy reconocidos, como el mismo Jesucristo, como el mismo Papa, como el mismo Alche mismo, como al mismo Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango. Lo he hecho, ¿no? Muchos me han comprado también esas obras. Entonces, creo que la gente sí reconoce mi talento. ¿Usted cree que la fotografía de pronto le desplazó un poco al trabajo de las pinturas o no? Por supuesto, es una época de la misma, desde 1900, que aparece la cámara fotográfica totalmente. Le dejó al lado lo que son. Pero yo le pongo en contexto de Azogues porque no todos tenían cámara fotográfica, no había tanto la tecnología, pero ahora incluso el teléfono está desplazándole ya a una cámara fotográfica. Claro. Sí, cuando uno hace ya un retrato, pero ya le pone un toque al retrato, porque la cámara, una fotografía propiamente es fría, ¿no? Es bastante fría. Y a veces a mí mismo cuando me dicen, les estoy haciendo un retrato fotográfico, y que les estoy haciendo bien hechito, así, que quede igualito, o sea, los tonos exactos, se vuelve frío el retrato. La cosa debe verse es la pincelada, el trazo que sea expresivo, el dibujo mismo. Debe ser, y eso es lo rico dentro del arte, dentro de una obra mismo, sí. Y es así que usted verá, pues, obviamente, hablando de las obras que era de Guayasamín, ya, no es un retrato fotográfico, pero la mancha, el trazo bastante expresivo, eso es lo más lindo, eso es lo más hermoso. ¿Sus ídolos quiénes eran en la pintura? En la pintura, bueno, hablando de cuando era niño mismo, justamente el Osvaldo Guayasamín me gustaba bastante. Y luego, hasta a partir después, una amistad bastante grande con los hijos, con Pablo mismo, Guayasamín, después con el nieto de Santiago, que llegó hace en época del doctor Virgilio Saquicela. Justamente yo hice una exposición en la municipalidad y le invité para que él sea curador de mi obra. Y entonces él estaba aquí, estuvo en mi casa, y tenemos hasta ahora una buena relación con Santiago. Entonces, pero bueno, desde niño mismo y joven me han gustado bastante las obras de Osvaldo Guayasamín, y después ya, por supuesto, de artistas fuera del país. Había artistas como Monsalve mismo de Colombia, muy bueno, y artistas así mismo ya europeos como Boca, artistas como bueno, ya son artistas un poco más contemporáneos, ¿no? En los que uno les sigue y en verdad les sirve de referencia para uno, e inspiración mismo, ¿no? No es uno que va a copiar las obras, pero sirve de inspiración para uno. Llegamos a la parte final. Edmundo Montoya, ¿cómo ha pasado? Cansado todos estos días, todo este tiempo, en verdad, les digo, vengo de ahorita. ¿Y la entrevista, cómo ha pasado? Oiga, bueno, me siento cada vez que estoy en estas entrevistas, me siento bastante bien, lindo, porque uno se desahoga esas cosas,
esto es lo que vine haciendo comúnmente, que esto que es mi trabajo en la misma municipalidad, esto que es mi trabajo fuera de la municipalidad, esto es mi hobby, entonces todo el tiempo estoy en este mundo, ¿no? Y creo que no he trabajado en el aire, en verdad, y creo que debo mucho también a mucha gente, esto, como decía, los entes culturales, a la misma municipalidad le debo mucho, y desde hace muchos años le debo, más bien, primeramente debo agradecerle pues primeramente a Dios, en verdad, y luego a personajes como Segundo Serrano, quien me dio la posibilidad de entrar a la municipalidad, sí. Luego a algunas personas que me dieron la oportunidad para, a los mismos hijos, ¿no? A Trotsky, a Javier mismo, que en algún momento me ayudaron mismo para poder exponer fuera. Me acuerdo que hicimos los proyectos para exponer en Cuba, expuse en 2 ocasiones en Cuba, ¿sí? Una exposición individual, después una exposición colectiva. Posteriormente tuve la oportunidad de exponer ahí en Venezuela, en un Congreso Nacional de Cultura, y como decía, también dar un taller ahí. Posteriormente también en el Foro Social Mundial en Brasil. También me invitaron para exponer en México. En México en verdad no tuve la oportunidad de irme, pero sí se fueron mis obras. Igualmente en Canadá y en Estados Unidos. Bueno, la última exposición que hice fue allá, ya que también tuve la oportunidad de que me ayuden el Ministerio de Relaciones Exteriores, mis hermanos que son parte del Club Azogues Nueva York, me ayudaron también para que pueda exhibir ahí, justamente en Manhattan, en el consulado ecuatoriano. Expuse ahí, allá mismo en Toronto, en Canadá mismo. Bueno, me invitaron a lo que son los residentes ecuatorianos allá en Ohio, justamente en Canadá. Entonces, a todas esas personas, yo quisiera agradecerles, ¿no? Pero, y a toda esta gente como ustedes mismos, bueno, que me dan esa oportunidad para poder dirigirme al público, para poder expresar algo de mi vida artística y de quién es Edmundo Montoya, en verdad, como artista plástico. Muchísimas gracias, Edmundo Montoya. Gracias a todos quienes estuvieron con nosotros. Que tengan todos una buena noche. Nos vemos la próxima semana.